Dice el versículo 1, capítulo 4: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucción os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que esta es la porción de la palabra que nos toca hoy. Estamos mirando este libro, versículo a versículo. Así que vamos a orar al Señor. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, queremos darte gracias y poner este tiempo en tus manos, Señor. Gracias por podernos reunir como iglesia. Es un gozo vernos, estar juntos, adorarte, Señor. Pero una vez más pedimos en tu misericordia, en tu gracia, que tu palabra pueda iluminarnos, alumbrarnos, darnos entendimiento, conocimiento de tu verdad, Señor. Ayúdanos, Padre, y transfórmanos a través de ella, Señor, y así nos rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora Pablo dice en el versículo 1: por lo demás. Esta expresión, Pablo ha dejado el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, donde recuerdan que Pablo había estado saludando a esta iglesia y había estado elogiando, animando, tomando como ejemplo a los creyentes de la iglesia de Tesalónica. Deja el contexto histórico de esta iglesia, pero ahora Pablo cambia de tema. O sea, hace un punto y comienza con otro tema. Y Pablo empieza a tener que corregir o exhortar algunas cosas que estaban pasando en esta iglesia de Tesalónica. Y Pablo dice: os rogamos. Uno puede mirar este término que usa el apóstol Pablo. Pablo era el apóstol Pablo, elegido por el Señor Jesús, llamado, tenía la autoridad. Pablo viene, ¿verdad?, y con humildad, con amor, y dice: os rogamos. Miren cómo comienza a exhortar esta iglesia. Y hermanos, cuando uno predica, hoy decía nuestro hermano Miguel, uno se predica a uno a sí mismo. Y también, pero no significa que el que está delante es superior a los que están escuchando. Estamos transmitiendo el mensaje de Dios. Pero en realidad, hermanos, los pastores somos todavía hombres imperfectos. No estoy de una altura para decirle a ustedes: no, miren, yo soy perfecto, por eso les puedo exhortar. Por eso el apóstol Pablo no era perfecto, y Pablo decía: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo decía: yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, me extiendo hacia adelante y prosigo la meta. Y Pablo expresa esta humildad. Pablo está diciendo: yo les ruego, estoy en la misma batalla que ustedes, estoy en la misma lucha con el pecado. Y entonces Pablo comienza con un término humilde, sencillo. Es un pedido afectuoso. A ver, te voy a decir, en otras palabras, cuando tú te acercas a un hermano: mira, hermano, yo también tengo luchas igual que vos, pero yo te animo a que luches. No te lo estoy diciendo porque yo soy mejor que vos, pero te estoy animando a que juntos podamos seguir adelante. Entonces Pablo dice: os rogamos, y luego usa otra palabra. Miren, la siguiente palabra: os rogamos y exhortamos. Esta palabra, alguna vez la hemos mencionado, viene del verbo griego parakaleo. Implica ánimo, fortaleza. Implica alguien que se pone al costado de otro para ayudarlo. O sea, Pablo se pone al costado de ellos, los anima,
es alguien que es un igual. No hay superioridad en este ruego. Yo pienso, hermanos, este mismo espíritu que el apóstol Pablo comienza exhortando a estos creyentes. ¿Recuerdan que es el mismo espíritu que Pablo instruye a los hermanos que son líderes de la iglesia cuando van a exhortar a un hermano en Gálatas capítulo 6, versículo 1? ¿Recuerdan ese pasaje cuando dice, hermanos, si hay alguno sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre? Y luego que dice, considerándote a ti mismo, no seas que tú, ahí está, seas tentado. O sea, en otras palabras, Pablo está instruyendo y diciendo, ¿verdad?, a estos hermanos que tienen que ir con un espíritu de amor, de humildad. Y Pablo está tomando este ejemplo. Exhortamos. Ahora, y Pablo dice allí en el versículo, ¿qué está exhortando? Dice, en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios. Pablo está exhortando a estos creyentes a que, hermanos, agradar a Dios. A que la vida nuestra pueda agradar a Dios. La forma que nosotros nos conducimos pueda agradar a Dios. Uno mira, hermanos, cuando leemos la palabra, a través de toda la historia, los hombres de fe han procurado agradar a Dios. Y eso ya comenzamos con los primeros hombres. ¿Recuerdan Caín y Abel? Dice la Escritura, por ejemplo, a Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. O sea, la fe de Abel, en diferencia a la fe de Caín, lo llevó a que él se esforzó. ¿Por qué? Por ofrecer lo mejor a Dios, por hacer aquello que agradaba a Dios, por cumplir la voluntad de Dios, porque su fe lo llevaba a agradar a Dios. Caín no. Caín él trajo ¿verdad?, lo que a él le pareció. Y entonces, hermanos, a través de toda la historia, aquellos hombres de fe han manifestado su fe con el deseo de agradar a Dios. Uno mira el ejemplo de Enoc. Hebreos 11, versículo 5, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio. Enoc fue un hombre que agradó con su vida a Dios. Y dice Hebreos 11, 6, sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, hermanos, la fe no se traduce como un conocimiento místico, teológico, de algunas verdades de la Biblia, algunas prácticas religiosas. No se remite eso a la fe. La fe genuina, la fe verdadera, es aquella que somete su vida, es aquella que trata de obedecer la palabra de Dios, es aquella que busca hacer la voluntad de Dios, obedecer su palabra. ¿Para qué? Con el fin de agradarlo, de agradar a Dios. Porque creemos en Él. Nuestra fe nos mueve, nos motiva, nos empuja, nos alienta a agradar a Dios. Y uno piensa, hermanos, es interesante esto, porque Pablo antes les había dicho allí, hermanos, en el versículo 1. Hay algo que nosotros tenemos que entender, que solamente aquellos que hemos sido salvos y transformados por el Espíritu Santo podemos agradar a Dios. Un incrédulo no puede agradar a Dios. Por más que quisiera, no puede. ¿Por qué no puede? Porque es esclavo del pecado. O sea, él, aunque quiera, y en realidad no quiere, dice la palabra, pero aunque quiera, no puede, porque es esclavo del pecado. Una vez que Cristo, a través del poder del Espíritu, nos hace libre, nos da el poder para vencer el pecado. ¿Y poder qué? Hacer la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice, hermanos. Y entonces, hermanos, antes de convertirnos nosotros, vivíamos para agradar a ¿qué agradábamos? La carne, nuestros deseos, nosotros mismos, nuestros amigos,
Quedar bien, ¿verdad?, con nuestros compañeros. Quedar bien con, ¿verdad? Qué triste, pero mucha gente hace cosas malas para quedar bien. Muchos son inducidos a los vicios, a la droga, al alcohol, porque bueno, yo no quiero ser menos y quiero ser aceptado y no quiero quedar de lado, quiero que mis amigos, ¿verdad?, me acepten. Entonces, para agradar a ellos, yo voy a hacer eso. Pero ahora, hermanos, ya no nos importa lo que piensa el mundo. Ya no estamos para agradar al mundo. Ni el pecado, estamos para agradar a Dios. Pablo dice en Gálatas 1:10, si yo todavía agradara al mundo, no sería siervo de Cristo. El creyente tiene como meta, no importa que el mundo no nos quiera, sino la meta es agradar a Dios. Y Pablo usa ese verbo, ¿verdad? Conduciros ahí, conviene conduciros. Es la palabra caminar, el diario vivir. Esto nos hace entender, hermanos, que agradar a Dios es más que asistir 1 hora los domingos. Yo agrado a Dios. ¿Y por qué? Porque yo me congrego en la iglesia Templo Calvario. ¿Verdad? Yo, no sé, 1 hora en una semana voy a la iglesia. Hermanos, conducidos, ¿saben lo que significa? El diario vivir. El diario andar. Agradar a Dios, hermanos, significa el lunes, el martes, el miércoles, en tu hogar, cómo tú tratas a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, en el trabajo, cómo te conduces. Agradamos a Dios con nuestra vida. Sí, hermanos, agradamos a Dios hoy al congregarnos acá, al estar, es parte de su voluntad. Dice la Biblia, no dejándonos de congregar. Pero hermanos, mañana es un nuevo día para agradar a Dios. Amén. Y lo agradamos con nuestra vida. Y tenemos que entender, hermanos, esto, que nuestra desobediencia a su palabra desagrada a Dios. Y mi obediencia a la palabra agrada a Dios. Y por lo tanto podemos decir, hermanos, que Dios no es indiferente al pecado, a mi desobediencia, a mi rebelión. No es que Dios dice, bueno, no me importa, ¿verdad? Está bien, haz lo que quiera. Así como agradamos a Dios, también podemos decir que podemos desagradar a Dios. Qué triste que mi vida, Dios mire mis actos, Dios mire mi vida, cómo me conduzco y esté desagradando a Dios. Y tenemos que mirarnos. Hermanos, por eso la Escritura, la palabra nos exhorta, es la voluntad de Dios que agrademos a Dios. Dice Colosenses, capítulo 1, versículo 10, pero que andéis como es digno del Señor, agradándole, ¿en qué? En todo. En todo. Agradándole, no en algunas cosas. No, en todo, dice la palabra. Ahora, hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Cuál debe ser el fundamento de nuestra gratitud? ¿Cuál es el fundamento de nuestra gratitud? Por eso los incrédulos no tienen interés en agradar a Dios. Los redimidos sí. Miren, voy a hablar un poco de historia. ¿Ustedes saben quién fue Joaquín de Encina? Sí. ¿Quién fue? El que estaba con Artigas, payador y todo esto. Fue Ancina. Mi padre fue Ancina, pero su nombre, ¿verdad? Nacido en 1760, Joaquín de Encina. Él fue un esclavo. Artigas, ¿saben dónde lo conoció? Nuestro general, ¿verdad? Artigas. ¿Saben dónde lo conoció? En Brasil. ¿Y saben lo que hizo Artigas? Compró su libertad. Y este hombre, después que Artigas compró su libertad, tuvo una lealtad, una fidelidad toda su vida, Artigas. Y cuando Artigas fue traicionado en nuestra patria, ¿verdad? Y tuvo que huir, ¿verdad? Y al final pasó sus últimos años en el Paraguay, ¿saben quién lo siguió hasta su muerte? Ancina. ¿Y él qué dijo? Hay unas palabras que él dirigió. Mi general, yo lo voy a seguir hasta el día de su muerte. Ahora,
Ahora, ¿por qué lo hizo, hermanos? Por gratitud. Por gratitud. Por gratitud. Porque él era un esclavo y ese hombre lo hizo libre. Hermanos, si nosotros tenemos gratitud, si Dios nos salvó, si Dios nos transformó, si Dios nos sacó de la esclavitud del pecado, de la vida pobre, miserable que llevábamos, si Dios nos libró de la condenación del infierno, si Dios nos ha dado vida eterna, perdón. Ahora, Artigas tuvo que poner unos pesos, ¿verdad? Y lo compró, pero nosotros hemos sido comprados, no a precio de oro. Le costó la sangre al Hijo de Dios, le costó su vida. Hermanos, debiéramos de tener mucha mayor lealtad y fidelidad y gratitud hacia aquel que dio su vida por nosotros. Hermanos, la fuente, el fundamento de la gratitud, de agradar a Dios debe ser nuestra gratitud. ¿Tienes gratitud a Dios? Yo estos días pensaba y lo decía nuestro hermano el otro día en la prédica, pero y exactamente pensaba yo, ¿verdad? ¿Qué sería de mi vida si yo no tuviera al Señor? ¿Qué sería yo? ¿Quién sería? Y es más, sí sería. Pero qué bueno es que Cristo nos salvó y nos transformó. Nos dio una vida por su gracia, porque no merecemos, bendecida. Una vida abundante. Nos ha dado paz. Los caminos de Dios son buenos. Y hermanos, qué bueno es ser agradecido. Y Pablo sigue diciendo, dice, y que abundéis, al final del versículo 1, que abundéis más y más. Esta palabra abundar viene de la idea, de la palabra griega, que es una palabra que transmite esta idea, rebosar, desbordar. Es casi el pensamiento que transmite David en el Salmo 23 cuando David dice, mi copa está rebosando, se desborda. Ahora, rebosando, y hermanos, esto es importante entender. O sea, nosotros no podemos agradar a Dios si no estamos llenos de Dios. Si yo estoy lleno, ¿verdad?, de ahora porque viene el Mundial y estoy pensando en el Mundial y estoy lleno de fútbol y paso todo el día mirando fútbol, no estoy muy motivado a agradar a Dios. Si estoy lleno de cosas seculares, de negocios, de cuánto está el dólar, y mi mente está ocupada por las cosas terrenales, estoy desbordando de todo, de política, no sé, hermano, entonces no voy a estar motivado a agradar a Dios. Pero cuando yo estoy lleno de su palabra, lleno de su espíritu, lleno de Dios, ¿saben qué, hermano? Quiero agradar a Dios, soy motivado, hay gozo, hay deseo, está el querer, está el hacer. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a estar llenos. ¿De qué forma? ¿Recuerdan, por ejemplo, lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16? La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Llénense de Dios. Llenen sus mentes de la palabra. Abunden en estas gracias. Y esto es fundamental, indudablemente, para agradar a Dios. Ahora, hermanos, pasamos al versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ahora, Pablo usa esta palabra instrucción. No es un término, es un término firme. Sí, es un término fuerte. De hecho, se usa en el vocabulario militar. Era una palabra que transmitía una orden, no un pedido, no un ruego, como comenzó Pablo. Porque Pablo comienza hablando, dice, pero él ahora, ¿qué dice? Instrucciones. ¿Pero de quién viene esta instrucción? ¿Qué dice allí el versículo 2? Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos, ¿por quién? O sea, la orden no viene de un rango medio, ¿no? ¿Viene de quién? Del general.
el capitán, el Rey de Reyes. Esta orden viene directo, viene de Cristo. Y Él está diciendo y usando esta expresión, ¿verdad? ¿Qué intrusiones? Y hermanos, la idea es captar, ¿verdad? Esta intrusión. Y la idea, hermanos, porque el tema es la santificación del creyente. Y lo que está diciendo que la santificación en nuestra vida, hermanos, no es opcional. Es la voluntad de Dios. Es algo que, ¿verdad? No es que si yo quiero, ¿verdad? Está bien. No, hermano. Yo pienso, ayer vimos una película y parte de la película demostraba los sufrimientos de Cristo. Cómo el látigo, ¿verdad? Desgarró su cuerpo. ¿Verdad? Se dice que posiblemente su espalda, los huesos de su espalda quedaron al descubierto. Posteriormente, ¿verdad? La cruz. Una muerte lenta y dolorosa. Donde el hombre, ¿verdad? Para respirar tiene que apoyarse en sus pies donde están clavados y en sus manos y hacer fuerza. Hasta el final que muere por asfixia. Hermanos, lo que quiero decir, que la cruz de Cristo no significa solamente que Cristo murió para perdonar nuestros pecados. Murió, ¿saben para qué? Para que no pequemos más. Amén. Uno peca, ¿verdad? Pero mirá el precio que le costó a Jesús. Para que tú no peques. Amén. Que no pequemos con liviandad. Miremos lo que le costó a Jesús. La santificación no es opcional, hermano. Dios le costó la vida al Hijo de Dios. Para que ya no pequemos más. Hermanos, nosotros tenemos que entender acá, porque dice ahora, volviendo al versículo 2, quiero notar algo más. ¿Qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús? ¿Vieron que Pablo está diciendo a esta iglesia algunas ordenanzas que qué? Que ya las había dicho. En otras palabras, Pablo, estoy repitiendo algo que yo ya les dije, ya les enseñé. Y es interesante esto, hermanos. ¿Saben por qué? Pastor, ese mensaje ya lo he escuchado tantas veces. Pastor, va a hablar del mismo tema. Otra vez con el mismo sermón. Usted sabe, hermanos, que el apóstol Pablo decía allí en Filipenses capítulo 3, porque no me es molesto escribiros las mismas cosas. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos cuando escuchamos un mensaje que ya lo hemos oído, o un tema que ya lo hemos oído, no es si yo lo sé, es si lo estoy haciendo, si lo estoy obedeciendo. Porque nosotros somos tendenciosos ¿a qué? A olvidarnos, a descuidarnos. Y el Señor nos tiene que volver a repetir. Y Pablo tenía que volver a enseñar y volver a insistir. Y así se nos tiene que volver a enseñar e insistir toda la vida. Entonces, hermanos, Pablo nuevamente estaba enseñando. Pasamos al versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahora, esta palabra santificación, podríamos dar una definición. La santificación es el proceso por el cual Dios perfecciona al creyente a la imagen o al carácter de Cristo. Es un proceso por el cual Dios va perfeccionando, transformando. Vamos dejando el pecado en nuestra vida atrás y vamos creciendo en santidad. Y hay dos doctrinas, hermanos, que absorben el Nuevo Testamento. Una es la justificación. La justificación es sinónimo de la salvación. ¿Cómo somos justificados? Por fe. La justificación es instantánea. El día que tú pusiste tu fe en Jesús y te arrepentiste de tus pecados, ¿qué dice la Biblia? Sos salvo. Ahora, la santificación nos lleva toda la vida. No es que, no, miren, yo ya llegué, pastor. ya estoy en las nubes. No,
El apóstol Pablo decía, hermano, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, me extiendo hacia adelante. Y entonces es un proceso por el cual vamos creciendo a través de las pruebas, las aflicciones, las dificultades. Y Dios va tratando con nosotros, usando su palabra, su espíritu. Y nos va santificando. Y es importante, hermanos, que la santificación abarca todas las áreas de nuestra vida. Algunos piensan que ser santo significa no estar involucrado en pecados sexuales, inmorales. Ah, no, porque yo, ¿verdad? Soy fiel a mi esposa y además, y podemos agregarle un pecado más. Algunos piensan que ser, ¿verdad? Yo no robo. Hermanos, crecer en santificación significa vencer y quitar de nuestra vida todos los pecados. Abarca toda nuestra vida. Como dice 1 Pedro 1:15. ¿Ser santos en qué? Toda vuestra manera de vivir. Incluye la mentira, incluye el orgullo, incluye el celo, incluye la codicia, incluye el rencor. Hermanos, incluye todas las áreas de nuestra vida. Pero también la santificación no solamente abarca dejar de hacer lo malo, sino también empezar a hacer ¿qué? Lo bueno. Santificación también incluye que yo crezca en amor, en fe, en servicio, en temor a Dios, en mansedumbre. También significa un crecimiento en estas áreas. Hermanos, la distinción de todo verdadero creyente debe ser una vida de santificación. Ese es el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? ¿Recuerdan cuando Dios escogió a Israel? Dios quería que Israel fuera diferente a las naciones paganas, a los dioses paganos. Las naciones que rodeaban a Israel eran naciones, miren, terribles. Hacían sacrificios humanos para adorar a sus dioses, sacrificaban niños. Dios quería que Israel fuera un pueblo diferente, santo. Él dijo en Éxodo capítulo 19, versículo 6, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Saben que este es el mismo propósito de Dios para qué? Para la iglesia. Primera de Pedro 2, versículo 9 dice, vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero dice, nación santa. Hermanos, la santificación debe ser nuestra meta. Debe ser nuestro deseo. Debe ser nuestro esfuerzo. La debemos de buscar cada día en nuestra vida. Y luego dice allí el versículo, estamos en el versículo 3, que os apartéis de fornicación. Ahora tenemos que entender qué significa fornicación. Miren, la palabra griega para fornicación es la palabra porneia. Y esto no solamente incluye los pecados de relaciones sexuales antes del matrimonio, sino que esta palabra porneia abarca toda desviación sexual. Toda desviación, incluye el adulterio, incluye la homosexualidad, incluye la pornografía, incluye toda desviación sexual. Esta es lo que significa esta palabra. Ustedes saben que en la sociedad de aquellos días, hermanos, los pecados sexuales eran normales. Miren, los cultos a la diosa Cera, a la diosa Diana de los Efesos, involucraba orgías en adoración a esos dioses, donde la gente iba a adorar y veía eso en público. Y uno piensa, ¿verdad? No, pero ellos no tenían internet. No, ellos lo veían así, explícitamente. Era algo normal. La depravación, usted mira la cultura griega, romana, era normal. Yo creo que después, a través de los siglos, a través de la fe y el cristianismo, el mundo mejoró en sus valores y en sus principios. ¿Pero sabe qué pasó? Ahora volvimos a los mismos tiempos. Hoy
toda desviación sexual, todo pecado, toda inmoralidad, es que es normal. Estamos viviendo en tiempos donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y uno puede mirar, hermanos, miren, no hay una película, es tan difícil ver una película hoy que no tenga, ¿verdad?, escenas de sexo explícito. Tenés que terminar mirando dibujitos animados. O si no, esas películas, ¿verdad?, que tienen... hermanos, miren, las canciones hoy es tremendo, porque uno está totalmente fuera de la música contemporánea, pero eso uno pasa y queda asombrado. ¿Y qué dijo? Y es lo que estás escuchando, en serio, el reggaetón y todo eso. Hermanos, dicen cada malas palabras, cada obscenidad, y uno queda asombrado. Hermano, uno no puede ver una propaganda donde no siempre hay un rostro, una mujer o un hombre semidesnudo. Entonces estamos viviendo donde la cultura, la moda, porque trata y empuja a la mujer que sea un objeto para vender. ¿Verdad? Cada vez más sensual. Porque es el mundo en el cual nosotros vivimos. Y una cosa que tenemos que nosotros entender, hermanos, cuando hablamos de esto, y tenemos que ser claros, hermanos, Dios creó el sexo y lo creó como algo bueno y santo. ¿Recuerdan cuando Dios crea todas las cosas? Génesis capítulo 1 y se dijo Dios, todo lo que creó era ¿qué? Bueno. Era bueno. En gran manera. En gran manera. Pero lo creó dentro del diseño ¿de qué? Del matrimonio. Dentro del marco del matrimonio. Ahora, ¿qué hizo el pecado? ¿Qué hizo el diablo? Todo lo que Dios crea viene, lo toma y lo desvirtúa, lo corrompe. Eso hace el pecado. Entonces, hermanos, es importante que nosotros tengamos que entender. Hermanos, esta palabra fornicación incluye que las relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio son pecado. Es fornicación. El adulterio es engañar a la esposa. Las relaciones sexuales estando casados, ¿verdad? Pero fuera del matrimonio. Pero la fornicación incluye las relaciones sexuales antes del matrimonio. Y hermanos, yo quiero decir esto porque lo que estoy diciendo no son leyes de hombre, esto no es la posición doctrinal de nuestra iglesia. No es la declaración de fe nuestra, hermano, porque el que establece las normas, los parámetros para establecer lo que es bueno o es malo, es Dios. El mundo se guía ¿por qué? Por la tendencia. ¿Vieron? Esa palabra está de moda, es la tendencia. Ah, sí, pero ahora es la tendencia, ahí ya no se casa. Es la moda. Son las leyes. Y las leyes cambian. Pero hermanos, Dios no se guía por lo que dice el mundo. Dios es el que establece sus parámetros. Hoy, hermanos, a vivir sin casarse se le llama concubinato. Y hay leyes que aprueban esto, inclusive hay respaldo, porque después si parte uno te podés quedar con la jubilación y los bienes. Pero hermanos, bíblicamente esto es fornicación. Dios reconoce solamente el matrimonio. Y no solamente estamos hablando que esta palabra fornicación incluye el acto físico, sino también abarca el pecado del corazón. Usted dirá, no, pero yo soy santo porque en esta área yo, ¿verdad? Soy fiel a mi esposa. Yo nunca me allegué a otra mujer. Pero recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 5:8. Si yo miro a una mujer para Ahí está. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ¿en dónde? En su corazón. Ya adulteró con ella. Entonces, hermanos, nosotros podemos quizás por afuera estar muy lindos, pero por dentro estar llenos de adulterio, de laxidia, de fornicación, de inmoralidad. Esta palabra incluye ese pecado. La santificación, hermano, no solamente trata con el hecho, sino también con nuestro corazón.
Eso, Jesús dice, cualquiera que mira. O sea, el diablo es tan astuto, hermano. Hoy en día los niños tienen acceso a través del celular a la pornografía. Justamente esta palabra pornografía viene de la palabra porneia. Es tremendo, porque el diablo quiere corromperte la mente. Quiere corromper la mente del joven, degradarte. Y es lo que hace la pornografía. Y pone el cuerpo humano como un objeto, la mujer como un objeto de gratificación personal. Todo lo contrario es la voluntad de Dios, que la esposa, tu esposa, saben que eso es una persona, o tu esposo, al cual tú debes de amar y respetar y honrar, valorar. Y dice el versículo 4, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Miren, acá hay un problema. Hay un problema porque esta palabra esposa es la palabra griega y suena algo así, skeuos. Pero esta palabra griega implica también vaso. Puede significar esposa o puede significar vaso, refiriéndose al cuerpo. De hecho, el pastor MacArthur toma esta palabra como vaso, como cuerpo. Cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo, en otras palabras, en santidad y honor. Y de hecho, la Reina Valera la traduce esposa, pero hay otras traducciones que la traducen como cuerpo. Yo no voy a solucionar este problema porque no sé griego. Pero el punto, yo les voy a decir algo. El punto es el mismo. Sea esposa o sea cuerpo, el punto es el mismo. ¿Y cuál es el punto, hermano? Que nosotros tenemos que vivir de forma pura y santa. Sea mi esposa o sea mi cuerpo, yo tengo que vivir en pureza. Yo tengo que vivir en santidad. Esa es la voluntad de Dios. Y yo me inclino más porque es el cuerpo. Y hermanos, una de las razones por las cuales nosotros tenemos que vivir en santidad, ¿saben por qué, hermano? Porque ahora nuestro cuerpo es templo ¿de quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso, miren lo que dice el versículo 8. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Es lo que dice Pablo a los Corintios. Cuando Pablo dice, ¿no entendés que si ustedes se unen a una ramera, están uniendo el templo de Dios a los ídolos? Somos templos. Dice que destruya el templo de Dios o deshonre. Dios va a destruirlo a él. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque hay gente que dice, no, lo importante es el corazón. Y con mi cuerpo hago lo que quiero, ¿no? Dios mira tu corazón, pero también mira tu cuerpo. Una de las formas que vemos la degradación del hombre, cómo el hombre deshonra su propio cuerpo. Usted puede ver hoy en día lo que hacen las nuevas tendencias, ahí está la palabra, con el cuerpo. He visto, ¿verdad? Hoy hay hombres y mujeres que se empiezan a mutilar el cuerpo, se cortan la lengua, se ponen guampas literales, ¿verdad? Se ponen bultos y miren, ¿saben lo que? Porque quieren parecerse, su aspecto es igual, ¿saben a qué? A los demonios o al diablo y es tremendo lo que hacen, cómo deshonran con su cuerpo. Jóvenes, jovencitas, que usted las desfiguradas, todas tatuadas, llenos de fierros, de calaveras. Eso hace el pecado te degrada. El pecado te hunde, te deshonra. Dios ¿verdad? Al revés, Dios nos honra. Entonces dice, cada uno sepa tener su cuerpo en santidad. Romanos 13, ni presentéis vuestros miembros al pecado y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice el versículo 5, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, o sea, como los incrédulos. La palabra pasión viene de la idea fijar la mente.
algo que es una obsesión. La palabra concupiscencia es un deseo intenso. Antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos conducidos y guiados, dominados, gobernados por nuestros deseos, nuestros impulsos pecaminosos. Pero ahora como creyentes somos guiados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Amén. Ya no por nuestros deseos. Y dice el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testifico. Ahora, hermanos, en el contexto de este versículo, está diciendo, hermanos, y está hablando de la pureza sexual. Hermano, si yo soy infiel a mi esposa y nadie sabe, y nadie me ve, y yo pienso que soy un ganador. Los hombres que hacen eso piensan que son ganadores. Que se salen con la suya. Dios lo ve. Y Dios va a pedir cuenta. Si yo tomo la mujer de mi prójimo, estoy defraudando a mi hermano. Por eso yo interpreto este texto con el contexto. Exactamente, yo miro, codicio la mujer de mi hermano. Dios ve y Dios a su tiempo va a pedir cuenta. Aunque quizás el hombre cree que salió ganando, porque nadie se enteró. Nadie sabe, Dios ve. Entonces, hermanos, tenemos 3 razones y motivaciones para nuestra santificación, y termino. Dice el versículo 7, pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. La segunda, Dios va a pedir cuenta por nuestra desobediencia. Y la tercera, dice el versículo 8, hemos recibido su Espíritu. Somos templo de Dios. Dios nos ha llamado a vivir una vida de santificación. Vamos a terminar este tiempo orando al Señor.